Imagina a un chico llamado Mateus, que vivía en una pequeña ciudad rodeada de montañas. Desde muy joven, Mateus convivía con un miedo constante que parecía crecer cada día. Las sombras en su cuarto durante la noche, los extraños ruidos del viento entre los árboles e incluso la idea de salir de casa para ir a la escuela eran suficientes para paralizarlo. Mateus no era diferente de los otros chicos en apariencia, pero por dentro sentía que el miedo era su peor enemigo. Era como si siempre estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para atacarlo. No sabía de dónde venía ese miedo, ni por qué era tan fuerte, pero sabía que estaba atrapado en una prisión invisible que lo alejaba del mundo. Por suerte, Mateus no estaba completamente solo. A su lado tenía a Max, un perro que había sido adoptado por la familia cuando aún era un cachorro. Max era un perro mestizo de pelaje corto y marrón, con una mancha blanca en forma de estrella en el pecho. Desde el momento en que Max llegó a casa, surgió una conexión especial entre él y Mateus. Max parecía comprender las angustias del chico de una manera que nadie más lograba. Tal vez era la lealtad innata de los perros, o quizás algo más profundo, pero Max siempre sabía cuando Mateus estaba triste o asustado. Se acercaba, apoyaba la cabeza en el regazo del chico y se quedaba allí sin hacer ruido, solo ofreciendo su presencia. Mateus pasaba la mayor parte del tiempo dentro de casa, evitando cualquier cosa que pudiera desencadenar ese miedo aplastante. No hablaba mucho de ello, ni con sus padres, ni con los profesores en la escuela. Sabían que era un chico tímido, tal vez un poco reservado de más, pero no tenían idea de la verdadera magnitud de sus ansiedades. Por la noche, cuando las luces se apagaban y el silencio tomaba el control de la casa, el miedo se volvía casi insoportable. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, transformándose en figuras amenazantes que lo hacían sudar frío. Pero incluso en esos momentos de mayor terror, Max estaba allí, acostado al pie de la cama, listo para saltar y defender a Mateus de cualquier cosa, real o imaginaria. Una noche, después de otro episodio de pavor, Mateus decidió que tenía que hacer algo para cambiar su situación. Estaba cansado de ser prisionero de sus propios miedos, cansado de ver el mundo a través de la ventana, mientras que todos los otros chicos de su edad corrían y jugaban afuera. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo podría alguien tan acostumbrado a esconderse encontrar el coraje necesario para enfrentar sus mayores miedos? Fue entonces cuando miró a Max y se dio cuenta de que tal vez su fiel compañero podría ser la clave para esa transformación. Max era intrépido. No importaba el tamaño del desafío, siempre estaba listo para enfrentarlo, desde el ruido fuerte de los fuegos artificiales hasta los perros más grandes del barrio que ocasionalmente aparecían. Mateus comenzó a observar el comportamiento de Max y a pensar en cómo podía aprender de él. Una mañana decidió que saldría de casa y daría una vuelta por el patio, algo que para la mayoría de las personas sería trivial, pero que para él era un gran paso. Llamó a Max y juntos fueron hasta la puerta principal. El corazón de Mateus latía tan rápido que pensaba que se desmayaría. Sus manos temblaban y sentía como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de ceder. Pero entonces miró a Max, que estaba sentado tranquilamente a su lado, con la lengua fuera y los ojos fijos en el horizonte. Era como si Max le dijera: «¡Vamos, tú puedes!». Inspirado por su perro, Mateus respiró hondo y con un esfuerzo monumental dio el primer paso fuera de casa. El sol de la mañana tocó su rostro y el aire fresco parecía diferente, más vivo, más real. El patio, que había visto tantas veces desde la ventana, parecía un territorio inexplorado, lleno de peligros desconocidos, pero también lleno de promesas. Max corrió adelante, emocionado, como si estuviera celebrando esa pequeña victoria de Mateus. El chico dio unos pasos más, sintiendo que el miedo aún estaba presente, pero menos dominante. Logró dar la vuelta al patio, siempre con Max cerca,
y luego volvió a entrar. Puede parecer poco, pero para Mateus fue como escalar una montaña. A partir de ese día, Mateus decidió que enfrentaría un nuevo desafío cada día. Al día siguiente salió de nuevo, esta vez caminando hasta la puerta del patio. Al siguiente llegó hasta la acera. Max siempre estaba allí, alentándolo de manera silenciosa pero poderosa. Y así poco a poco Mateus comenzó a ganar confianza. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero ahora tenía algo que antes no tenía: esperanza. Una tarde, mientras Mateus y Max paseaban por el barrio, el chico tuvo la idea de ir al parque local. Era un lugar que solía evitar, lleno de niños corriendo y gritando, cosas que lo ponían extremadamente ansioso. Pero ese día, algo dentro de Mateus le dijo que podría intentarlo. Se preparó mentalmente durante todo el camino, recordando todas las pequeñas victorias que ya había alcanzado. Cuando llegaron al parque, Max estaba eufórico, tirando de la correa como si dijera: «¡Vamos! ¡Está todo bien!». Mateus se sentó en un banco, observando a los otros niños jugar. Sintió que la ansiedad volvía a crecer, pero en lugar de dejar que lo dominara, se concentró en Max, que ahora estaba acostado a su lado, respirando con tranquilidad. «Si él está tan tranquilo, ¿por qué yo no puedo estarlo?», pensó Mateus. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y decidió dar un pequeño paseo por el parque. No fue fácil, cada paso parecía más difícil que el anterior, pero continuó. Algunos niños se acercaron a preguntar si podían acariciar a Max, y Mateus, aunque un poco vacilante, asintió. La presencia del perro hizo que todo fuera más soportable, y por un momento casi se olvidó de su miedo. Pero los desafíos no terminaron ahí. Un día, cuando Mateus estaba en la escuela, ocurrió algo que siempre temía. Fue invitado a una fiesta de cumpleaños. Para la mayoría de los niños, esto sería motivo de alegría, pero para Mateus era una prueba de fuego. La idea de estar en un lugar lleno de personas, con música alta y conversaciones interminables, le revolvía el estómago. Cuando llegó a casa con la invitación, estaba pálido, y sus padres notaron de inmediato que algo le preocupaba. «Hijo, ¿qué ha pasado?», le preguntó su madre. Mateus explicó con voz temblorosa sobre la invitación y cómo tenía miedo de ir. Sus padres, que ya conocían sus dificultades, intentaron animarlo, pero sabían que solo las palabras no serían suficientes. Fue entonces cuando apareció Max, como si supiera que algo importante estaba en juego. Saltó al regazo de Mateus y le lamió la cara, haciendo que el chico sonriera por primera vez desde que recibió la invitación. «¿Vendrás conmigo, Max?», preguntó Mateus, sintiendo una pequeña chispa de coraje encenderse dentro de él. Max ladró como si dijera «sí». Esa simple interacción lo cambió todo para Mateus. Decidió que iría a la fiesta, pero solo porque Max estaría a su lado. El día de la fiesta llegó y Mateus estaba nervioso pero decidido. Sus padres lo llevaron a la casa del cumpleañero y él sostenía la correa de Max con fuerza, como si su vida dependiera de ello. Cuando llegaron, dudó en la puerta, sintiendo que su corazón latía descontroladamente. «Está bien, Mateus», le dijo su madre con una sonrisa alentadora. Mateus miró a Max, que estaba tan tranquilo como siempre. Inspirado, dio el primer paso y entró. La fiesta estaba llena de niños corriendo y riendo, música alta y muchos globos de colores. Al principio, Mateus se sintió abrumado, pero Max estaba allí, siempre cerca, y eso lo ayudó a mantenerse firme. Se sentó en una esquina con Max a su lado, observando la fiesta desde lejos. Algunos compañeros se acercaron a hablar con él, y aunque nervioso, Mateus logró responder. Fue un gran paso para alguien que, semanas antes, ni siquiera podía imaginar estar en una situación así. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Durante un juego con los globos, varios de ellos estallaron al mismo tiempo, haciendo un ruido fuerte que resonó en toda la sala. El corazón de Mateus se disparó y sintió que el miedo lo invadía de nuevo.
Por un momento se quedó congelado, incapaz de moverse o pensar. Era como si todo el progreso que había hecho desapareciera en un instante. Pero entonces sintió algo húmedo en su mano. Era el hocico de Max, que al percibir la situación se acercó para consolarlo. Max estaba allí, inquebrantable, y la presencia del perro fue suficiente para devolver a Mateusz a la realidad. Respiró hondo y lentamente comenzó a relajarse. El miedo seguía allí, pero ya no era incontrolable. Después de ese episodio, Mateusz sintió un cambio profundo dentro de sí. Sabía que el miedo siempre sería parte de su vida, pero ahora también sabía que podía controlarlo. Max se había convertido en más que un simple compañero. Era el símbolo del coraje que Mateusz tanto necesitaba. Con el tiempo, el chico comenzó a desafiarse aún más. Empezó a participar en actividades en la escuela, a hablar más con sus compañeros e incluso a salir solo de casa, algo que antes parecía impensable. Una mañana soleada, Mateusz decidió que haría algo que nunca había intentado antes. Iría al parque solo con Max. Sus padres se sorprendieron con la decisión, pero lo alentaron, diciéndole que podía llamarlos en cualquier momento si lo necesitaba. Mateusz se preparó, puso la correa a Max y se marchó. El paseo hasta el parque fue tranquilo, y cuando llegó allí, Mateusz sintió una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. Estaba allí enfrentando lo que antes era su mayor miedo, y lo estaba haciendo por su cuenta. Sentado en un banco, observando a la gente pasar, Mateusz se dio cuenta de algo importante. El mundo no era tan aterrador como siempre había imaginado. Había peligros, claro, pero también había belleza, amistad y experiencias que nunca habría conocido si hubiera seguido atrapado en su propio miedo. Max estaba a su lado, acostado con la lengua fuera, como si supiera que ese momento era especial. Mateusz sonrió y acarició la cabeza de Max. «Lo logramos», dijo en voz baja. Max levantó la cabeza y lo miró con esos ojos que parecían entenderlo todo. Era como si dijera, «Siempre supe que lo lograrías». Mateusz comenzó a ir al parque con más regularidad, siempre acompañado de Max. Empezó a hacer nuevos amigos, tanto humanos como caninos, y poco a poco su confianza creció. El chico que antes tenía miedo de todo, ahora exploraba el mundo con curiosidad y coraje. Aún tenía momentos de duda, claro, pero cada vez que eso ocurría, recordaba todas las pequeñas victorias que había conseguido y cómo Max había estado a su lado en cada una de ellas. El tiempo pasó y Mateusz se fue convirtiendo en un joven fuerte y confiado. Max envejeció, pero nunca dejó de ser el leal compañero que siempre había sido. En un momento de reflexión, Mateusz se dio cuenta de que Max había sido mucho más que solo un amigo. El perro había sido su guía, su mentor, su escudo contra los miedos que lo paralizaban. Gracias a Max, Mateusz descubrió que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo, un paso a la vez. Y así, Mateusz creció, pero nunca olvidó las lecciones que aprendió con Max. Sabía que la vida siempre presentaría nuevos desafíos, nuevos miedos que superar, pero ahora estaba preparado. Porque junto a Max había aprendido que, con amor y apoyo, es posible vencer incluso los mayores miedos. ¿Y tú, alguna vez has tenido a alguien que te ayudó a superar tus miedos? Cuéntanos en los comentarios y no olvides dar like al video y suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta.